San Juan capítulo 13, versículo 15, para la gloria del Señor. Todos a una voz dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una vez más: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y dando gloria a Dios, puede sentarse. Quiero iniciar este domingo una serie de enseñanzas que ojalá usted las pueda anotar, las tenga presentes, porque vamos a iniciar a hablar del proceso para llegar a ser cristiano. ¿Cómo es? El proceso para llegar a ser cristianos. Muchas veces nosotros nos convertimos al Señor, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y no sabemos realmente qué fue lo que nos pasó. No conocemos el proceso por el cual Dios nos guió para poder hoy ser lo que por la gracia de Dios somos. Y yo pregunto, ¿cuántos están gozosos de ser cristianos? Como ustedes saben qué significa cristiano, cristiano significa seguidor de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y para poder nosotros entender todo esto, bueno, necesitamos estudiar profundamente la palabra de Dios y el proceso que por la palabra todo aquel que quiere ser salvo debe pasar. Algo que sí debemos saber es que este camino ya nos lo dejó preparado Jesucristo, y Él nos dejó sus pisadas para que nosotros anduviésemos por ellas. Y hay una doctrina que a veces por ahí anda. Algunos predican una doctrina de salvación que está basada única y meramente en la oración. Y yo le pregunto, ¿será que la salvación llega solamente por una oración? Hay unos que dicen: ora, acepta a Cristo y serás salvo. ¿Eso será cierto? Algunos dicen que es suficiente el solo orar, que con el solo hecho de decir con tus labios es que tú, si dices en tu corazón que recibes a Cristo, ya eres salvo. De una vez tu nombre será escrito en el libro de la vida. Puedes seguir tu vida normal porque ya con tus labios confesaste que Jesucristo es tu Señor. ¿Será eso así? Hay algunas doctrinas que hacen cruzadas y se presentan en estadios con 15,000, 20,000, hasta 50,000 personas, y dice: bueno, a ver, levante las manos los que quieren entregar su vida a Cristo. Y levanta todo el mundo la mano y dicen: a ver, oremos, Señor, te recibo en mi corazón, aleluya, amén. Y luego pasan el registro, se entregaron a Cristo, ahora son salvos 50,000 personas. Pero déjenme decirle algo, eso no es tan fácil. Ellos se basan en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted lee este versículo, usted dice: pero hermano, ahí dice. Claro, ahí dice. Pero recuerde que la Biblia no es un solo versículo. Un texto sin contexto es un pretexto. Un texto que no sea convalidado o no sea comparado o complementado con el resto de la Biblia, no podemos nosotros de un versículo armar una doctrina sin tener en cuenta el contexto bíblico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy lejos de la realidad pensar en esta doctrina basada solamente y exclusivamente en este versículo. Porque mi querido amigo y hermano que está aquí, no basta con confesar con la boca que Jesús es el Señor. Hay que creer con el corazón. Dígale que está a su lado: hay que creer con el corazón. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué es creer con el corazón? Muchos tendrán de pronto varias definiciones, pero creer con el corazón demanda, escucha muy bien, el creer con el corazón
demanda una actitud de obediencia a la palabra de Dios. Lo voy a volver a repetir. Cuando usted dice que le cree a Dios y no le obedece, usted no le cree. ¿Sí o no? Es que yo creo en Jesús. Bueno, ¿y por qué vives así? Ah, no, porque es que no sé. Todo aquel que cree en su corazón que Jesucristo es el Señor, entonces vive para vivir la justicia de Dios. Y eso requiere una actitud de obediencia a la verdad bíblica. Dígale que está a su lado, tú necesitas obedecer. Porque usted puede hablar muy bonito. Ay, es que Dios es muy lindo, es que Dios es mi todo, es que Dios lo recibe en mi corazón, es que yo sí amo a Cristo. A ver, demuéstreme. Una cosa es hablar y otra cosa es el vivir lo que hablo. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y yo quiero poner un ejemplo que lo he puesto varias veces, pero quiero traerlo una vez más. Hermana, usted, si a alguien le dice: mi amor, te amo, eres lo más lindo de mi vida, que le diga a usted, su pareja: te amo, eres lo más lindo de mi vida, eres el amor mío, eres la estrella de mis ojos, eres la luna de mi corazón, eres el sol de mi vida. Y llega la noche y tómelo, le pega su puñetazo, le da su patada, le pega su cachetada. ¿En qué quedan las palabras? ¿En qué quedan? En palabras. O sea que no es tanto lo que le digan a uno, sino lo que uno realmente pueda ver con los hechos. De pronto la persona con la que usted vive no le dice mucho eso, no le dice todo el tiempo: te amo, te amo, te amo, te amo, eres linda, eres linda, eres linda, eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa. De pronto no se lo dice todo el tiempo, pero trabaja a favor suyo. Pero no la trata mal, la trata con palabras suaves, le habla tiernamente, le colabora en la casa, le ayuda a hacer el aseo. Qué silencio, ¿verdad, hermanos? Yo digo amén, ¿por qué? Pero le da un trato agradable. Entonces usted puede decir: no me dice mucho te amo, no es tan meloso, pero con lo que hace me demuestra que me ama. Lo mismo pasa con Dios. Hay gente que: ay, mi Jesucito, ay, mi chuchito. Hasta falta de respeto decir eso. Ay, mi chuchito. No es chuchito, es Jesús el Señor. Y se la pasan: ay, mi Jesús, ay, mi Jesús. Pero la hora en que tienen que obedecer, no obedecen, no sirve para nada. ¿Estamos de acuerdo? Aunque la salvación es un regalo de Dios para nosotros, la misma tiene un costo muy alto. Escuche bien. La salvación tiene un precio incalculable, tan alto que ningún ser humano puede pagar el precio. Solamente Dios, en su manifestación en carne, pudo pagar el precio. Con su gran amor y su misericordia derramó toda su sangre a favor nuestro. ¿Y qué precio tiene la sangre de Cristo? A ver, dígame, ¿cuánto le pondría a usted? ¿Cuánto pagaría usted por la preciosa e inmaculada sangre de Cristo? Eso no tiene precio. No hay ninguna joya, ni con todo el oro, ni con toda la esmeralda, ni con toda la plata del mundo, usted puede comprar un mililitro de la sangre de Cristo. Es tan costosa que, como el Señor sabía que nosotros no podíamos pagarla, nos la regaló, nos la donó, nos la entregó, o nos la dio por misericordia, para que por la misericordia de Dios nosotros fuéramos salvos. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querido amigo que está aquí, nuestra salvación se basa en una muestra de amor.
que Dios, siendo Dios, se manifestó en carne. Y estando en la condición de hombre como usted y como yo, fue a la cruz. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en esta condición, fue a la cruz y murió por nuestros pecados, por los míos y por los suyos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Por eso nosotros nos comportamos y adoramos como adoramos, porque lo reconocemos a Él como el sacrificio vivo que se entregó por nosotros. Por eso le exaltamos. Por eso a usted se le hace difícil entender cuando lloramos. Pero ¿por qué llora esta gente? Como loca, yo no, ¿por qué tienen que llorar? Bueno, pero si usted a un hombre le ha hecho llorar, ay, me dejó, se fue. ¿Cómo no vamos a llorar nosotros por alguien que nunca se ha ido y siempre ha estado con nosotros y nos ha demostrado todo su amor? A Él no solamente le lloramos, sino que también le aplaudimos, también le exaltamos, también le glorificamos. ¿Estamos de acuerdo? Amigo, no se sorprenda cuando usted vea que alguien aquí habla en idiomas diferentes, o llora, o aplaude. No le diga fanático, no lo menosprecie, porque que él o ella reconocemos la grandeza de aquel que lo dio todo por nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Hebreos capítulo 9, 12 al 14 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Antes en el pueblo de Israel existían sacrificios de machos cabríos, de toros, de la becerra, entre otros, pero lo que hacían era cubrir el pecado. Hoy es diferente. Por la muerte de Cristo y por haber derramado su sangre, hubo una redención ahora eterna para nosotros. Hoy yo no sé, hermano, pero yo estoy feliz con esta redención eterna que Dios nos ha dado. Aleluya. Y ha limpiado nuestras obras muertas. Yo no sé usted, yo creo que lo dije ayer, yo no sé usted cómo llegó aquí a esta iglesia, o cómo hablo con los hermanos, en qué condición llegó usted a la iglesia, pero éramos pecadores terribles. Nuestra vida era solamente de continuo, solo hacer el mal. ¿Cierto que sí? Y nuestra conciencia llena de pecado. Pero creímos en Jesucristo. Y Él ahora ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas, y por eso podemos servir a Jesús con nuestro corazón. Porque todo aquel que sirve a Dios es aquel que reconoce lo que Cristo ha hecho a su favor. Y todo aquel que le sirve es porque entiende que su conciencia ha sido limpia delante de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que nosotros, por la redención, por esa sangre derramada, ¿qué tenemos hoy? Perdón de pecados. Por eso, mi querido hermano, gracias al Señor por su sangre.
aun si siendo bautizados nos equivocamos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso tengamos cuidado en juzgar a un hermano que se equivoque. Porque quien aquí no se puede equivocar, todos. El pastor puede cometer un error, los diáconos pueden cometer un error, los líderes pueden cometer un error. Todos aquí podemos cometer errores. Claro, no buscamos cometerlos, pero por dificultades humanas a veces los cometemos. Pero qué lindo es nuestro Jesucristo, que Él dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, la Biblia también dice: amaos los unos a los otros. Y dice que cuando hay comunión, dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo le pregunto: ¿cuántos aquí después del bautismo han recibido esa limpieza por la sangre de Jesucristo? Oh, hermano, denle esa alabanza, porque por Él seguimos limpios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Vamos a leer allí. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Amén. Hermanos, ¿sí vivíamos vanamente? Amén. ¿En qué vivíamos antes? Yo les pregunto: ¿en qué? En nuestros deseos, en nuestras concupiscencias, en lo que la carne y pensamiento nos dijeran, en la maldad de nuestra mente, ¿cierto? Vivíamos en una vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice, con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo creo que, hermano, lo que hemos recibido no se compara a otra cosa. El perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo tiene un valor incalculable. Digan que está a su lado: esta sangre derramada tiene valor incalculable. Entonces fuimos rescatados de esa mala forma de vivir. ¿Gracias a quién? Gracias a la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, a Jesús le costó el dolor, a Jesús le costó el martirio. Jesús derramó hasta su última gota de sangre para que usted y yo hoy recibiéramos esta bendición de ser rescatados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sin embargo, escuche bien, amigo y hermano que está aquí, escuche bien: el ser humano que desea vivir para la eternidad con el Señor, le es necesario dar los pasos de obediencia a la misma palabra para recibir al Señor y pueda recibir esa maravillosa salvación, la cual Él pagó a precio de sangre. Él lo hizo todo. Jesucristo lo dio todo. Le puso usted la salvación en plato de oro. Lo que usted tiene que hacer ahora es dar los pasos para recibir eso. ¿Estamos de acuerdo? Todo en esta vida, lo que tiene que ver con lo espiritual, requiere de cierto esfuerzo. Nosotros no pagamos para ser salvos, no. Ya Cristo pagó, pero para recibir la salvación debemos hacer un esfuerzo, unos pasos de salvación. ¿Cuáles son esos pasos de salvación? Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, según lo que Pedro dice hasta este momento, solamente basándonos en este versículo, vamos a ver ahorita más. Según lo que dice Pedro, ¿qué hizo? ¿Oró solo por ellos? ¿Será que cuando ellos dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro le dijo, vamos a hacer una oración. A ver, confiesa con tus labios que Jesús es tu Señor. El Señor es Jesús es mi Señor. Listo, todo bien, entre ya. ¿Hizo eso? No. Pedro, ni corto ni perezoso, y lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Felipe también lo hizo. Felipe fue un hombre enviado por el Espíritu Santo a hacer la obra de Dios. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo mismo. Porque Dios en esencia es espíritu. Dice San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, Dios, dentro de sus características, Dios es santo. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, a Felipe no lo mandó nada más y nada menos que Jesucristo mismo, quien es el Espíritu Santo. Y lo mandó a que le predicara al eunuco. ¿A quién? El eunuco, que era un etíope, quien iba de camino, y se le apareció Felipe. Y cuando Felipe le explicó la escritura, cuando Felipe le explicó el verso que él estaba leyendo, Felipe no le dijo a él, vamos a hacer una oración para que sigas tu camino y di con tus labios, recibo a Cristo y ya. No. Felipe no procedió a una oración, sino que el mismo eunuco, al comprender la escritura, expresó la necesidad de bautizarse. Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 39. Dice, y yendo por el camino, llegando a cierta agua, y dijo el eunuco, ¿quién fue el que dijo? El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que dentro de la conversación Felipe le predicó o le explicó la importancia de los pasos para ser salvo. Y fue tanto el impacto de esta enseñanza en el eunuco que él mismo preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, miren lo que ahora sí le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Veamos aquí algo muy particular. El eunuco pide ser bautizado, pero Felipe le dice, si usted cree de todo corazón, bien puede. Él dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y no hicieron una oración. ¿Qué hicieron? Él demostró que creía de verdad. Escucha bien. El eunuco demostró con un hecho que creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo demostró? Bautizándose en el nombre de Jesucristo. Todo aquel que no se bautiza no ha creído que Jesucristo es su Señor. Así usted me diga otra cosa, pero si usted me argumenta que usted no me bautiza por una cosa o por otra, ¿usted no le ha creído a Dios?
Hermano, es que tengo un enredo sentimental, es que tengo un enredo laboral, es que no, hermano, no, usted puede decir lo que quiera. Pero aquel que cree que Jesucristo es el Señor, hermano, se deshace de cualquier lazo del mundo y se bautiza en el nombre de Jesucristo para seguirle a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Porque, hermano, el que hace la voluntad de Dios entra en el gozo del Señor. Amén. Porque no hay gozo más grande en saber que uno ha hecho lo correcto. O usted no está gozoso esta mañana porque sabe que ha hecho lo que debe hacer, ¿cierto? Entonces vemos que el apóstol Pablo también, al predicar la palabra, vemos que cuando él predicó una vez la palabra, Lidia, la vendedora de púrpura, Pablo le predicó a varios, a Lidia, la vendedora de púrpura, al carcelero de Filipo y a unos hombres en Éfeso. Todos ellos fueron, al oír la palabra, no recibieron una oración, sino que cometieron o hicieron una acción. Vamos a mirar a qué los invitó el apóstol Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿De qué? Adoraba a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Eso hay que demostrarlo. Estaba oyendo. ¿Cuántos están oyendo esta mañana? Amén. Espero en Dios que usted esté oyendo la voz de Dios y no la voz de un hombre. Porque cuando usted cree que es el pastor el que está hablando, usted va a decir: es que el pastor me la está echando. Pero cuando usted sabe que es Dios, usted puede decir: Dios me está hablando a mi corazón. Amén. Dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue que bautizada, y su familia, dice, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué hizo esta mujer cuando oyó la palabra de Dios? ¿Qué hizo? Hizo una acción en la cual demostraba que realmente había creído y que era adoradora de verdad. Bien. ¿Y que era qué? Adoradora de verdad. Es que, hermano, un verdadero adorador, un verdadero hombre que exalta, una verdadera mujer que adora a Dios, pone a Jesucristo de primero en su vida, por encima de todo, y por eso procede a hacer la voluntad de Dios. Si miramos al carcelero de Filipo, Hechos capítulo 16, versículo 32 al 34, dice la palabra de Dios: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida, ¿y qué? El próximo año, no, dentro de un mes, pastor, no, esperemos a ver qué pasa. No, él dijo enseguida, dice enseguida. ¿Qué hizo enseguida? ¿Con quién? Pero, hermano, no sé qué pasa. Se bautizó. Lean, mis hermanos, ¿qué dice ahí? Él con todos los suyos. O sea que el creer va acompañado de una acción. Y no es una opción a largo plazo, no, hermanos, que yo creo, pero dentro de esos 2 años, espere que salga de tal cosa, espere que tal cosa. No, señor, eso es ya. Hay que arreglar las cosas, se arreglan de una vez, pero yo no puedo quedar sin salvación. Porque aquel que ama a Dios, lo pone a él de primero. ¿Cuántos ponen a Dios de primero?
¿Cuánto le dan un aplauso a aquel que viene de Filipinos? Y luego dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y mire cómo termina siempre, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vean, si usted quiere que el gozo, la felicidad entre a su casa, usted necesita creer en Jesucristo y obedecerle a Él. Porque yo le pregunto a los hermanos, usted me va a contestar de verdad, ¿cuántos sienten gozo en su casa por haber recibido a Cristo? ¿En cuántos ha entrado la felicidad de la presencia de Dios porque han recibido a Cristo? Aleluya. Hermano, cuando el hogar está Cristo, el hogar es un paraíso. Aunque haya discusiones o dificultades. Amén. Ahora miremos Hechos capítulo 19, versículos 4 y 5. Vamos a mirar el caso de los de Filipo. Pablo se había encontrado con ciertos discípulos y les había dicho a ellos que se habían recibido el Espíritu Santo. Vamos a verlo desde el versículo 1, hermano, que está en el video. Mire, Hechos 19, 1, para poder explicar bien el contexto. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos ¿qué? Discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos ¿qué respondieron? Yo les pregunto, ¿el bautismo de Juan era válido? ¿En el momento en que Juan vivía? Sí, claro. E incluso Jesús fue a él para ser bautizado. Pero ahora estaban en otro tiempo, ya Juan había muerto, ya Jesús había muerto y había resucitado, y ahora las cosas habían cambiado. Ahora el bautismo de Juan ya debía ser abolido, por decirlo así, y se debía aplicar el verdadero bautismo. Eso es como aquel que viene a esta iglesia bautizado de otra manera. Dice: pero es que a mí me bautizaron de otra forma, pero igual me bautizaron. Ellos no dijeron, ellos no pusieron el problema. Hay quienes vienen aquí y dicen: pero yo también fui bautizado de otra manera, pastor, cuando yo era niño. ¿Para qué me voy a volver a bautizar? Eso es ir en contra de la escritura bíblica. ¿Por qué? Porque estos hombres, aunque se habían bautizado en el bautismo de Juan, que era válido, ahora necesitaban recibir el bautismo que Jesucristo había dejado. ¿Y cuál era ese bautismo? Dice allí: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué dice? Fueron bautizados en el nombre ¿de quién? Del Señor Jesús. ¿De quién? O sea que ellos no pusieron no pusieron problema, porque Pablo les había dicho que ya ese bautismo no era válido. Por eso, si aquí hay algún amigo que fue bautizado de otra manera, no se enoje, haga lo correcto. Si usted oye la palabra de Dios y entiende que Jesucristo es el Señor, obedézcale en la palabra y vendrá gozo y salvación a su vida. Por eso en estos versículos también encontramos dos ingredientes muy importantes que son primarios al arrepentimiento y al bautismo. Porque antes de que una persona se arrepienta, debe haber pasado por dos cosas. Escuche bien. Dos ingredientes. Y vamos a poner un ejemplo. Usted va a hacer una torta y quiere que la torta le quede deliciosa. Entonces en la caja trae los ingredientes: harina, 500 gramos de harina, 500 gramos de mantequilla, 2 cucharaditas o una cucharadita de esencia de vainilla. Yo sé algo de eso, hermano, yo sé algo de eso.
500 gramos de azúcar, tanto si va a hacer usted uno de auyama, tanto de auyama o tanto de plátano o tanto de chocolate. Y usted, para hacer la torta, ¿qué hace? Usted se guía y pesa las cosas conforme a los ingredientes que la caja dice. ¿Sí o no es así? Claro, porque usted dice, es que si no le echo mantequilla, vea, no me va a quedar bueno. Es que si no le echo azúcar, no me va a quedar bueno. ¿Alguno de ustedes ha hecho una receta y se le ha pasado un ingrediente? ¿Cómo le termina quedando el producto? La hermana que es panadera, la hermana Fabiola, que es panadera, que hace unas rosquillas deliciosas, unas donas deliciosas. Hermana, usted tiene que seguir al pie de la letra la receta, ¿sí o no? Y si no la sigue al pie de la letra, ¿qué hace el jefe? Y si lo sigue haciendo a su manera, ¿qué hace el jefe? La echa, ¿verdad? ¿Y quién dijo que en Cristo es diferente? Es que yo creo que no es así como pastor dice, no es como yo crea. Sí, te va a echar el Señor. Te echa. Pero gracias a Dios, Dios es un Dios de misericordia y nos habla y nos muestra lo que nosotros necesitamos. Entonces, para poder ser salvos se necesitan ingredientes esenciales para que el producto sea verdadero y no sea un producto fallo, que a la hora que Cristo venga, ese producto se quede. Permíteme hablar de producto porque tomé el ejemplo de la dona. Entonces, se necesitan dos ingredientes importantes. El primero es el oír. ¿El qué? ¿El qué? Dígale que está a su lado, oiga lo que Jesucristo dice. Y el otro ingrediente es creer. ¿El otro ingrediente es qué? Creer. Recuerden que creer viene acompañado de una acción. No es el creer del mundo. Yo creo y no hacen nada. Mentira. Entonces, el primero es oír. ¿Y el segundo? Creer. Muy bien, oír y creer. Hay hermanos que llevan años, simpatizantes, que duran meses y años oyendo. Pero cuando llega Cristo y lo confronta, dicen, no, así no. Es como yo digo, es como yo creo, es como a mí me place. Entonces el Señor dice, pues entonces tampoco conmigo. ¿Cierto? Vea, hermano, no se dé contentillo en la conciencia. Todo hombre es pecador y necesita arrepentirse para entrar al reino de los cielos. No se dé contentillo, usted necesita dar pasos de fe. Esto hay que decirlo así. Porque nada me dice, tranquilo, siga así, papito, usted siga así, no importa, no. Estamos contra el tiempo. Cristo viene pronto. Y usted puede durar 5 años escuchando, pero si no le cree a Dios y pone por obra la palabra, usted se queda. O si antes no le sale otra situación. Caso hemos visto de gente que viene, se entrega pero no hace nada, pasa al altar y dice que quiere seguir a Cristo pero no hacen nada y lo matan y quedan muertos y para el infierno, porque ¿qué más? Es la verdad. Hermano, el que no pone por práctica la palabra, ¿para dónde va? Al infierno. Porque solo hay 2 caminos: el camino al cielo o el camino al infierno. Y para ir al cielo hay que obedecer la bendita palabra de Dios, hay que ponerla por obra, no hay que darle tiempo a esto, no hay que darle alargue. Si hoy es el tiempo, hay que escapar, hay que huir de ese infierno recibiendo la palabra de Dios. Porque ¿quién le dice a usted que el día de mañana no se va a matar a usted en un accidente? ¿Quién le confirma a usted eso? ¿Quién se lo asegura? Dígame. Usted no puede comprar un seguro que diga, usted no se va a morir en 15 años, firme aquí, no se va a morir. Mentira. Usted compra un seguro de vida, pero eso no es para usted. Eso es para que queda vivo. Usted muere, chao.
Esa parte queda vivo. Nuestro único verdadero seguro de vida se llama Jesucristo. Cuando usted le obedece y le cree, oye, y le cree de verdad, usted tiene asegurada su eternidad. Jesús mismo, ya resucitado, manda a los apóstoles a hacer discípulos. Pero ¿cómo iban ellos a ser discípulos? ¿Cuál era la clave para esto? Bueno, la respuesta está en permitiendo oír la palabra por medio de la predicación para que pudiesen creer a Él y luego se bautizaran en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Lo que hicieron los apóstoles, predicar la palabra. Para que el que crea en lo que se está predicando ponga por práctica y se salve. San Mateo capítulo 28, versículo 19, vamos a leer allí. ¿Estoy haciendo entender esta mañana, hermanos? ¿Si está quedando clara la palabra? No se me vayan a dormir, luche, luche. San Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y de quién más. Y luego ¿qué dice? Léalo fuerte, léalo fuerte. Entonces, aquí hay tres procesos. Uno, el apóstol debía predicar. Segundo, el que oye debía bautizarse. Y tercero, luego se debía enseñar el guardar lo que hay que guardar para irnos al cielo. Amén. San Marcos capítulo 16, versículo 15-16. Y ya con esto voy terminando. El tiempo va pasando y el almuerzo va esperando. No ha llegado, hay que esperar. San Marcos 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Para un momentico ahí, no me lea más. Vamos a seguir esta leyenda. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? Amigo, que no se ha bautizado, usted no es hijo de Dios. Impactante, ¿cierto? Usted es creación de Dios. Suena fuerte, duro. Yo sé que esto le va a chocar, de pronto no le va a gustar, pero no se enoje conmigo, porque yo no es nada personal, pero yo tengo que decirle la verdad con mucho amor. ¿Verdad que amamos a los amigos? ¡Amén! Los amamos mucho, pero tengo que decirle: usted no es hijo de Dios. No me mire feo. Usted no es hijo de Dios. Usted es una creación de Dios, criatura de Dios, sí. Porque es que para ser hijo se necesita creer y obedecer. Dice: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será paremos allí. O sea, todos los seres humanos son criaturas, pero para poder ser hijo de Dios, ¿qué debe hacer? Obedecer al bautismo, porque solo los hijos se salvan. Porque ¿quiénes son los que viven en la casa? Los hijos. ¿Y quiénes son los que van a vivir en la casa celestial? Los hijos. Y diga gloria a Dios los hijos aquí. Oh, hermano, diga gloria a Dios los bautizados en el nombre de Jesucristo. Es que le hemos creído a Él y tenemos preparada una casa celestial para nosotros. Oh, aleluya. Pero dice: mas el que no creyere, mas el que no quiere. Amigo, con todo el amor del mundo te digo, si tú no crees, te vas a condenar.
y te vas a ir al infierno de fuego. Pero si tú oyes el Evangelio de esta mañana y entiendes que Jesucristo es tu Dios, tu Señor, tu Salvador, que Él entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre y resucitó y nos dio de su Espíritu para que usted por esa sangre sea limpio, para que usted lo reciba su palabra, entonces usted será salvo. Por eso la Biblia dice: a lo suyo vino, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pregunto, eso está en San Juan. Vamos a mirarlo para que los amigos lo puedan también leer, porque no haya ningún problema. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 y 13. Vamos a leer hasta el 13. Miren cómo dice mi querido amigo, para que usted entienda que no es por mortificarlo ni por afectarlo. Claro que si se ofende, pues Dios lo bendiga, pero ¿cuántos años usted ofendiendo al Señor? Y Dios queriendo que usted se arregle con Él. Dios quiere que usted sea su hija, su hijo. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen. ¿En qué momento demuestra usted que cree en el nombre de Jesús? ¿En qué momento? En el momento que usted dice: pastor, yo me quiero bautizar, es que no he encontrado a alguien que me ame tanto como me ama Jesucristo. En ese momento usted lo recibe. En el momento en que el pastor dice: como ministro de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, ahí usted lo recibe. Así es. Y luego dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nos dice que no es por el hecho de ser usted un ser humano que es hijo de Dios. Miren lo que dice: los cuales, la alusión de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo ser humano que ha nacido de mujer es una criatura, y todo aquel que nace de Dios es un hijo de Dios. ¿Y cuántos han nacido de Dios aquí? ¿Cuántos por la palabra han nacido de Dios y se han entregado a Él? Estos son los hijos de Dios. Esto es sencillo, hermano, fácil, bonito, ¿verdad? El evangelio es sencillo. Usted lo que tiene es que creerlo y obedecerlo. Y ya para concluir, vemos entonces que es necesario que toda criatura oiga el mensaje. Usted no es bautizado, usted es una criatura. Está aquí porque Dios lo trajo. Yo lo voy a volver a repetir. Dios te trajo esta mañana porque te ama. Dígale al amigo que está a su lado: Cristo te ama. Dígase. Y te quiere salvar. Y dígale: deje la excusa. Hermano, para todo le ponemos excusa. Para todo. Que por trabajo, que por una relación, que por estudio, que porque soy muy joven, que porque soy muy viejo, que porque no tengo plata, que porque no hay casa tarde, que porque no hay que. No, hermano, no le ponga excusa a eso. Usted debe tomar la decisión. Vemos entonces que es necesario que toda criatura oiga el mensaje y la crea, se arrepienta convirtiéndose al Señor, y que usted sea bautizado en el nombre de Jesús. Y por último, para complementar el pastel, volviendo a usted debe perseverar hasta el fin. ¿Debe qué? San Mateo capítulo 24, versículo 13. San Mateo 24, 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No solamente el que se arrepienta, porque usted dice: hermano, es que yo estoy arrepentido, pero no me va a bautizar. Y usted no va a poder. Otro dirá: es que ya me bauticé, pero me aparté. Tampoco.
Porque aquí no se trata, hermano, de oír, arrepentirme, convertirme, bautizarme, descarriarme. No. Aquí hay que llegar hasta el final. Aquí hay que llegar hasta que estos pulmones dejen de respirar y este corazón deje de palpitar. O hasta que los cielos se abran y Cristo venga por la iglesia. Hasta ese día usted debe guardar la verdad. A este día usted debe vivir en santidad. Hasta ese día usted debe perseverar. ¿Y cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos quieren llegar al reino de los cielos? Bueno, te toca creer. Y creer de verdad. Yo quiero ver la cara de los amigos de esta mañana, de los que no son bautizados, y preguntarles: ¿usted realmente le cree a Jesús? Porque es necesario. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres tener una transformación de vida, si tú quieres experimentar el verdadero amor, porque hermano, el verdadero amor no lo dan los hombres, escuche bien. El verdadero amor no lo dan los amigos, el verdadero amor ni siquiera lo da la madre y el padre. El verdadero amor lo da Jesucristo. ¿Y cuántos han recibido ese verdadero amor? ¿Y cuántos están contentos con ese verdadero amor? Y yo creo, hermanos, que Dios está haciendo un llamado grande a este lugar, a todo este sector. Dios está haciendo un llamado grande a salvación. Por eso le pregunto a los amigos: ¿usted realmente le cree a Jesús? Porque si usted le cree a Jesús, usted no va a quedar sentado donde está esta mañana, sino que usted va a recibir a Jesucristo en su corazón. Y va a hacer lo que tenga que hacer para darle un paso de salvación. Y no va a poner excusa para nada. Al contrario, si hay algo que entorpezca el proceso, usted lo va a poner en las manos de Dios para que Cristo derrumbe todo argumento y todo lo que se levante en contra de la voluntad de Dios. Hermano, es que me falta un papel. Hermano, es que no tengo plata para el matrimonio. Hermano, es que no, hermano, Jesucristo le soluciona a usted eso y más, porque Jesucristo es el Todopoderoso y Él con tal de salvar un alma se mueve como se tenga que mover. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Porque en esta mañana hay salvación aquí. Oh, iglesia, yo necesito que la iglesia esta mañana me ayude. Esta mañana hay salvación aquí. Dios está interesado en usted. Dios te ha puesto el ojo. Y cuando Dios le pone el ojo a alguien, le habla con amor y con verdad. Aunque te haya dolido lo que yo haya dicho, no lo dije yo, te lo dijo Jesús. Porque Él quiere lo mejor para ti. Él sabe lo que te espera en un futuro. Él sabe que si hoy no te decides, Él sabe lo que te va a pasar mañana y quiere que hoy sea tu día de salvación. Hay un dicho mundano que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero también la Biblia dice: hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que tú debes decidirte de una vez por todas, entregar tu vida a Cristo. Lo que sea que te esté perjudicando, Cristo puede tomarlo y puede darte libertad. Por eso yo voy a hacer una pregunta y la iglesia me va a ayudar a hablar. Porque, hermano, voy a hacer una pregunta de vida o muerte. Una pregunta de lo cual dependerá la vida de muchos aquí. Una pregunta que, dependiendo de su respuesta, será su eternidad. Y yo quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos de los amigos que están aquí quieren recibir a Jesucristo en su vida? Levanten la mano. Ahí hay una mano levantada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo voy a invitar a esos amigos que han levantado la mano en esta mañana, que de pronto usted en su corazón, en su vida, tenga una lucha, esté luchando con algo y que vea usted que no lo deje avanzar, que quiera venir hasta aquí. Yo invito a sus amigos que levantaron la mano: vengan aquí al altar un momento, por favor.
Los amigos que levantaron la mano, vamos a orar por ustedes, porque Dios los está llamando a salvación. Dios los está llamando a una verdadera transformación. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quiera venir? Allá viene otra joven más. Dios hoy te está dando la oportunidad. Ya no hay más excusa, mi querido hermano, amigo que está aquí. Ya no más excusa. Pasa otra, habrá alguien más. Ese es el tiempo, es el momento, es el lugar. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Aquí está la gloria de Dios. ¿Habrá alguien más que quiera venir? Vamos a orar por usted para que Dios le ayude. No te vamos a obligar a ser cristiana, no. Te estamos dando la oportunidad de que reconozcas a Cristo, de que esta palabra puedas tú obedecerla y creerla. Vengan en el nombre de... Ahí vienen dos amigas más. Venga sin temor, venga. A veces a uno le da como pena, es la primera vez que vengo, pero no le dé vergüenza. Aquí está Cristo y la iglesia está feliz, hermano. La iglesia está feliz, ya pasaron dos más, aleluya. Este es el proceso, una amiga más, hermano. Dios está abriendo los cielos, hermano, y está derramando bendición. Yo voy a invitar a los hermanos del comité de oración, diáconos, a los líderes, por favor, vengan. Vamos a orar a favor de todos estos amigos. Usted, amigo, que de pronto primera vez que pasa, yo le voy a invitar, va a cerrar sus ojitos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y por la fe. Yo no sé cuál ha sido su pasado. Quizás su pasado ha sido un pasado gris, un pasado negro, difícil de vivir. Estás cansada, estás cansado de ese pasado, de un presente desolador, de un presente sin futuro, un presente sin verdad. Dígale a Jesús: yo me arrepiento de mi pasado. Dile que tú te arrepientes de haberle fallado. Dile que aunque no lo conoces muy bien, tú le recibes en tu corazón. Y si sientes la presencia de ti, te dan ganas de llorar, llora. Puedes ver a Jesús que en esta mañana Él consuela tu alma. Él perdona todo tu pasado si tan solo te entregas a Él hoy. Dile: Jesús, aquí está mi vida. Me entrego a ti, Señor Jesús. Inicia este proceso de salvación conmigo. Dile: inicia este proceso de